unidades de medición en química o unidades químicas de masa. Unidades de medición en química o unidades químicas de masa. Criatura de Dios, Mica, Adelí, Jessica, no sé cómo están. No les he preguntado a ustedes en qué pregunta están, pero me imagino que deben estar ya en preguntas más avanzadas. Adriano, igual. Espero que estés avanzando, Adrianito. Criatura de Dios. Pedrito, ¿me ayudas? Estoy contigo, Pedrito. Tú me ayudas acá. El problema dice lo siguiente, Pedrito. Del laboratorio de química de la UNAL se tomaron 2 muestras. Ok, se han tomado 2 muestras del laboratorio de la UNAL. Acá. Tengo 2 muestras. Una muestra A y una muestra B. Muestra A y muestra B. Esas 2 muestras tienen la misma masa. Ok, la muestra A y la muestra B tienen la misma masa. ¿Cuánto tomaste de la muestra A? 88 gramos. ¿Y qué cosa es esa muestra A? Dióxido de carbono. Tú sabes cómo es el dióxido de carbono, así que de la primera muestra hay 88 gramos de dióxido de carbono. La muestra B también es 88 gramos, pero en este caso es propano. En este caso es propano. Ya está. Eso te están diciendo. Nada más. Y te piden poner verdadero o falso. A ver. Primera proposición. Las muestras A y B tienen igual número de moléculas. Yo quiero saber cuántas moléculas hay acá. ¿Cómo lo conviertes masa a moléculas? Pedrito, dame una idea. Así sea equivocada, pero dame una idea. Quiero saber cómo piensas, Pedrito. ¿Cómo transformar de masa a número de moléculas? Si están de acuerdo todos que son moléculas, ¿no? El CO2 es una molécula, no son átomos, y el propano también es una molécula. ¿Cómo pasas de masa a moléculas? Pedro. Creo que ya no está. No lo encuentro. Ok. ¿Cómo pasas de masa a moléculas? Urpi, ayúdame, Urpi. ¿Cómo pasas de masa a moléculas? Rapidito nomás. Amiga Urpi. Creo que mi audio está mal, no me estás escuchando, pero a ver un ratito, déjame ver. O mi internet se ha ido. Ah, no, internet está bien. ¿Me escuchas? Sí, Chicos, ¿me están escuchando? ¿O se me fue el internet? sí se escucha. Lo que pasa es que algunos se avergüenzan y no quieren responder. Ya les he dicho, chicos, Profe, buenos días. Disculpe, profe. ahí está. Urpi. Muy bien, ya. Ya, Urpi. Urpi, ¿qué pasó? No, un pequeño problema, profe, lo siento. Ah, ok. Ya, pero ahora sí puedes hablar. Sí, ahora sí. Ya, mamá, dime, ¿cómo pasas de masas a moléculas? De masa molécula, ¿Mm? contando el número de UMAS, algo así. Ya. A ver, Por ejemplo, el recuerda. oxígeno tiene dos átomos de carbono. Ya. A ver, por ejemplo, ¿cuál es la masa molar del CO2? ¿Cuál es la masa molar del CO2? Urpi, tú mismo. 44 gramos. 44 ¿qué? UMA. UMAS. Ya. Ok. ¿Cuál es la definición de masa molar? No, gramos. Ah, ya. Otra cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser UMAS? ¿Por qué tiene que ser gramos? ¿Por qué no puede ser UMAS? Porque es molar.
Porque es la masa de ¿cuánto? ¿De cuánto? Esta es la masa molar. De ¿Es un la mol, masa de de un mol. quién? De un mol, de un mol. ¿Y cuánto es Sí, un mol? 6,022 por 10 a la 23. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, esta cantidad es enorme, chicos, es enorme, mira. 6022 con 1, 2, 3, con 20 ceros más. Es una cantidad inmensa. Eso no puede estar en UMAS, ya es una cantidad apreciable por ti. Tiene que estar en gramos. Las masas molares están en gramos. Y la masa molecular, esa sí es diferente. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Urpi, tú misma. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? O el peso molecular del CO2. 44 UMA. Lo mismo, pero ya no está en gramos, UMA. sino en UMAS, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Esta es la masa de un solo átomo. Y esta de acá, esto ya está en gramos, es la masa de toda esta cantidad de átomos. 6,022 por 10 a la 23. Entonces, el secretito, ¿dónde está? En la unidad, mira. Esto está en UMAS. La UMA es una cantidad muy pequeña. Una UMA, recuerda por favor que una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24. Es una cantidad muy pequeñita. Gramos. Como no quiero hablar 1,66 por 10 a la menos 24, prefiero ponerle UMA. Claro, es la masa de una mol. Gramos por cada mol, por eso se llama masa molar. Gramos por cada mol. Cada mol de CO2 pesa 44 gramos. Chicos, si una mol pesa 44 gramos, 88 gramos será la masa de ¿cuánto? 2 moles. 2 mol. ¿Estás de acuerdo que son 2 moles o no? Entonces, si yo te pregunto, ¿cuántas moles de CO2 hay? ¿Tú me puedes decir que hay 2 moles o no con seguridad? ¿Se entiende cuando digo que hay 2 moles o no? Sí. Si una, haz por regla de 3 si quieres, ¿ah? ¿Cuánto pesa una mol de CO2? 44 gramos. Me lo acaba de decir mi amiga Urpi. Cada mol de CO2 pesa 44 gramos. ¿Todos están de acuerdo con este 44 o hay alguien que no sabe de dónde sale el 44? Habla ahora o calla para siempre, criaturita de Dios. ¿Todos están de acuerdo de dónde sale el 44? ¿O alguien no sabe de dónde sale? ¿Confianza? Ok, todos están de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, si una mol pesa 44, ¿cuántos moles habrá en 88? Porque yo tengo 88. Yo tengo 88. Y eso por regla de 3, ¿cuánto es? 2. Entonces, estos 88 gramos también lo puedes expresar como 2 moles. Recuerda que esto es cantidad. Pero en la pregunta 1 no te están hablando de los moles. Te están hablando de qué cosa? Del número de moléculas. Entonces, estos moles no lo voy a dejar como moles. Lo voy a dejar con su valor real. ¿Cuántos son 2 moles de CO2? ¿Cuántos son 2 moles de CO2 en su valor real? ¿Cuál es el valor de la mol? 6,022 por 10 a la 23. Recuerda que es CO2. Ah, ya, son moléculas de CO2. Entonces, chicos, si yo digo 2 moles de CO2, también lo puedo escribir así. 2. Y recuerda que cada mol, una mol tiene este valor. 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa es esto? Moléculas, ¿no? Son moléculas de CO2. Entonces ya tienes la cantidad de moléculas de CO2. Ya está, esa es la cantidad de moléculas de CO2. Esa es. Ahí, Pedrito. Volviste, creo, no sé si volviste, Pedrito. No sé si volviste a clase. No sé si me dejo entender. No está Pedrito, no lo encuentro. No sé si se cambia de nombre. Podría ser también. Hay de todo en esta viña del Señor. Hasta ahí, lo que acabo de hacer. ¿Alguien está sufriendo? Por favor, no te quedes callado, porque si no entiendes la pregunta 1,
La 2 y la 3 y la 4 y la 5 ya van a ser un poquito más incómodas para ti. Así que ahora aprovecha para preguntar. ¿Todos están de acuerdo con lo que acabo de hacer o alguien no entendió? Con confianza, por favor. Todo bien. Tu silencio lo voy a interpretar como que todo está bien. Chévere. Ahora lo mismo para él, pues, ¿no? Porque en la pregunta uno te están pidiendo comparar el número de moléculas tanto de A como de B. Oye, para B es lo mismo. Chicos, ¿cuál es la masa molar? ¿Cuánto pesa una mol de propano? ¿Cuánto pesa una mol de propano? Ayúdame. ¿Cuánto pesa una mol de propano? Muy bien, José, Camila, gracias, chicos. Muy bien, Yolanda, gracias, Jessica. Lo mismo, ¿no? ¿Cómo estás calculando eso? De repente te me estás perdiendo, ¿ah? Es que el propano está formado de 3 carbonos y de 8 hidrógenos. Pero sabes que cada carbono, y eso está en el problema como dato, cada carbono pesa 12. Y cada hidrógeno pesa 1. Entonces, si tú sumas 12 por 3 es 36. 8 por 1 es 8. Y 36 más 8 es 4. Entonces, una mol de propano también pesa 44 gramos. La misma historia, ¿no? Si una mol pesa 44 gramos, 2 moles, ¿cuánto pesará? 88. Entonces, acá también, ¿cuántas moles hay? Si una mol pesa 44, 88 gramos, ¿cuántas moles son? Jocelyn, ¿cuántas moles son? 2 moles. 2 moles. Muy bien, mamá. Son 2 moles de propano. Ahí está. Pero como yo no quiero las moles, sino quiero la cantidad exacta de moléculas, a él le voy a poner el valor de la mol. ¿Cuánto vale la mol? 6,022 por 10 a la 23 moléculas de propano. Chicos, entonces, ¿tienen la misma cantidad de moléculas o no? ¿Tienen la misma cantidad de moléculas o no? Sí, la primera es verdadera. Tienen la misma cantidad de moléculas. Y ya pasamos de masa a moléculas. ¿Y cómo estás haciendo esos cambios? Usando la masa molar. Y por eso es importante la definición de masa molar. ¿Y qué cosa era la masa molar? La masa de una mol de sustancia. Eso es masa molar. ¿Cuánto pesa una mol? María, ¿cómo vamos, María? ¿Todo bien? Sí. Ahora, vamos a la segunda parte, ¿ok? La muestra B contiene mayor masa de carbono. Esto sale a simple vista, mira. ¿Cuántos carbonos hay en B? 3. ¿Y cuántos carbonos hay en A? 1. ¿Qué te dice tu lógica? ¿Dónde va a haber más masa de carbono? ¿Acá o acá? Por la fórmula lo sacas. ¿Dónde hay más masa de carbono? ¿Aquí o aquí? ¿En A o en B? En B, porque tiene 3 carbonos. En cambio, A solo tiene 1. Así que no es necesario ni siquiera que lo calcules. Por simple lógica, tú sabes que en B hay 3 carbonos, entonces hay más masa de carbono. En A solo hay un carbono. La masa de carbono es menos. ¿Me dejo entender? Entonces, esa también es correcta. La muestra B contiene mayor masa de carbono. Ahora vamos a la última. La muestra A contiene 4 moles de átomos de oxígeno. Ya, mira, esto necesito que lo analices así, ¿ah? Atento aquí. A ver, una cosita. Si yo tengo una mol de CO2, ¿me puedes decir cuántos de carbono y cuántos de oxígeno hay? Cuéntame. Una mol de Una carbono mol de y CO2. oxígeno. ¿Cuánto? Una mol de carbono y 2 de oxígeno. Una mol de átomos de carbono y 2 moles de átomos de oxígeno. Oye, si tuviese 5 moles de CO2, en 5 moles de CO2, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de carbono y cuánto hay de oxígeno? ¿Qué me 5 dices? de carbono y 10 de oxígeno. 5 moles de carbono y el doble, ¿no? 10 mol de oxígeno.
10 moles. 10 moles de oxígeno. ¿Sí? Carlitos, Carlos, eres tú, ¿verdad? Sí, profesor. Listo, Carlos. Perfecto, Carlitos. Entonces, todos están de acuerdo en lo que ha dicho Carlitos, ¿no? En una mol de CO2 hay una mol de carbono y 2 moles de oxígeno. Si fuesen 5, bueno, 5 de él y el doble, 10 de él. 5 de carbono y 10 de oxígeno. No sé si me dejo entender. ¿Alguien tiene problemas aquí? No sé, habla por favor, habla por favor. Entonces, mira. Mira. Recuerda que esto era mol, ¿no? O sea, tenías 2 moles acá. Voy a ponerlo acá al costadito, aunque sea. Tenías 2 moles de CO2. Chicos, si en una mol de CO2 hay 2 moles de oxígeno, en cada mol de CO2 hay una mol de carbono y 2 moles de oxígeno. En 2 moles de CO2, ¿cuánto habrá? ¿Cuánto sale eso? Esa regla de 3 sencilla. ¿Cuánto sale esto? Haz tu regla de 3. Eso sale 4 moles. Entonces, ¿sí o no que en esta muestra A hay 4 moles de átomos de oxígeno? Ahí está. Hay 4 moles de átomos de oxígeno. Por lo tanto, eso es correcto. Lo voy a escribir de manera formal, ¿te parece? Lo voy a escribir de manera formal, aplicando el factor unitario que tú ya sabes. Por favor, no olvidar el factor unitario. Si yo tengo 2 moles de CO2 y le voy a multiplicar por el factor unitario, lo que quiero sobre lo que tengo. Arriba va lo que quiero y abajo va lo que tengo. Eso es rapidísimo. ¿Qué cosa quiero? ¿Qué me estás pidiendo calcular? Las moles de oxígeno. ¿Y qué cosa tienes como dato? 2 moles de CO2. ¿Cuál es la relación entre moles de oxígeno y moles de CO2? Cada mol de CO2, por cada mol de CO2, ¿hay cuántas de oxígeno? Hay 2 moles de oxígeno. Chicos, esto es una unidad. Esto es 1, ¿ah? ¿Cómo 2 entre 1 va a ser 1? Es 1 porque también tienes que considerar también las unidades. Estos son cantidades que equivalen entre sí. Son equivalentes. Es como decir un año es lo mismo que decir 12 meses. Son cantidades que están equivaliendo porque significan lo mismo, solo que están en otras unidades. Acá estás en años y acá estás en meses, pero todos sabemos que un año es igual a decir 12 meses. Acá es igual. Acá decir una mol de CO2 es igual a decir 2 moles de oxígeno, porque son cantidades que equivalen. ¿Y de dónde salió eso? De lo que acaba de decir Carlitos. Por cada mol de CO2 hay 2 moles de átomos de oxígeno. Simplificas las moles de CO2 y todo te queda en función de moles de átomos de oxígeno. ¿Y cuánto te queda eso? 2 por 2, 4. Efectivamente, criaturita de Dios, hay 4 moles de oxígeno. 4 moles de átomos, porque eres un átomo, no es una molécula, es un átomo, está solito. 4 moles de átomos de oxígeno. Clave de la 1, casita. A ver, Cris, hay una pregunta de mi amigo Cris. Cuando se refiere a molécula, sí, cuando se refiere a molécula, hermano, se refiere a todo el compuesto. Todo esto es una molécula y esta es otra molécula. Se refiere al compuesto. ¿A eso te refieres, no, Cris? ¿O te refieres a otra cosa? No sé si, ¿sí? Se refieren al compuesto, es una molécula. Esta es otra molécula. Son como moléculas distintas. Pregunta 2. ¿Qué marcas en la pregunta 2? ¿Qué marco en la 2? Jessy dice la C. Gracias, Jessy. Luchito dice la A. Adeli la A. Mireia la A. Roxana la A. Camila la A. Gracias, gente. Muy bien. Gracias. Gracias, Carlitos. André también está por acá. Muy bien. Ya estás despertando, ya. Pero fíjate que son casi los mismos de siempre los que ponen sus respuestas. Pon tu respuesta, criaturita de Dios. Y si no la sabes,
Pregunta con confianza. A ver, vamos a hacer la 2. Atento con la 2, velosa. La 2 rapidita. ¿Qué dice la 2? Mira, en la 2 voy a copiar la pregunta y el dato. Y siempre hacemos eso, chicos. Siempre cópiate la pregunta y el dato toda la vida. Toda la vida haces eso, ¿ah? Voy a copiar la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? El número de moles de átomos de oxígeno. Ok. La pregunta, chicos, es el número de moles de átomos de oxígeno. Esta es la pregunta. El número de moles, voy a poner simplemente el número de moles de O. Se sobreentiende que son átomos de oxígeno, ¿no? Porque es un átomo. El número de moles de átomos de oxígeno, ahí está. Se sobreentiende, lo dejo. No voy a escribir toda la palabra, porque se sobreentiende que es un átomo. Esta es la pregunta. Oye, amiguito, ¿cuál es el número de moles de átomos de oxígeno que hay en 5 moles? Que hay, este es el dato, esta no es la pregunta, este es el dato, que hay en 5, este es el datito, que hay en 5 moles de iones sulfato. Y tú el sulfato ya lo conoces y además te ponen la fórmula. Dudan de ti, ¿no? Tú ya sabes cómo es el sulfato, no tenían ni que ponerte la fórmula porque tú ya lo conoces ya. Ahí está tu sulfato, criaturita de Dios. Ese es el sulfato. Listo, ya tienes identificada a la pregunta, esta es la preguntichi, y el dato. Y este es el dato. ¿Ok? Entonces, yo voy a resolver esto también por factor unitario. Pero te voy a recordar algo que hicimos en la clase pasada, el método del triangulito. Ahora, el método del triangulito solo te va a servir para que tú te orientes un poco, ¿sí? Sirve para que tú puedas encontrar las equivalencias y no te pierdas en el camino. Porque a veces la gente lee el problema y no sabe qué hacer, no sabe cómo operar. Ese es el problema cuando no tienes muy claros los conceptos. Y para que te ayudes, voy a hacer el triangulito. El triangulito es una herramienta muy útil para que tú te puedas ayudar. Pero recuerda algo, ¿ah? En un triangulito, los vértices son equivalentes. Todos ellos tienen que equivaler entre sí. Primera cosita. Segunda cosita, las variables, tanto la pregunta como el dato, las unidades de la pregunta y el dato deben estar formando parte de tu triángulo. Acá también iba a ser algo así, pero como era más directo, no era necesario, ¿no? Porque mi amigo Carlitos me dijo que en una mol de CO2 hay 2 moles de átomos de oxígeno. Yo lo pude haber puesto así, ¿ah? Por cada mol de CO2 hay 1 mol de átomos de carbono y también hay 2 moles de átomos de oxígeno. Y estas son cantidades que equivalen entre sí. Y lo pude haber puesto como triángulo. Pero no lo hice porque era un poquito más fácil. Acá quizás se te complica un poco. Vamos a poner un triangulito entonces para ordenar, ¿ya? A ver, escúchame por favor, ¿ah? A ver, tienes que tener en cuenta que en tu triángulo tiene que estar la pregunta y el dato. A ver, chicos, si yo te digo algo, si yo te digo esto, en 1 mol de SO4, de este sulfato, mira, ya tengo el primer vértice del triangulito. ¿Y qué te dije hace rato? Que en los vértices tiene que estar, ¿qué cosa? Las unidades. Ya, ¿qué te están hablando? ¿De qué te están hablando? De las moles de sulfato. Ahí están moles de sulfato, mira. Moles de sulfato. Él ya apareció en tu triángulo. Ahora tiene que aparecer la pregunta también. Moles de oxígeno. Oye, ¿cuál es la equivalencia? Una mol de sulfato, ¿cuántos oxígenos tiene? ¿Cuántas moles de oxígeno tiene? ¿Qué me dices? 1 mol de sulfato, ¿cuántos oxígenos tiene? 4. 4 moles de átomos de oxígeno. Por cada uno de ellos, por cada mol de sulfato, hay 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. Y a mí lo que me importa son las moles de oxígeno. El azufre no me importa, así que incluso este triángulo lo puedo dejar incompleto, porque ya llegué a la equivalencia que estaba buscando. Acá déjalo vacío, no hay problema. No importa, porque ya tengo las 2 variables que estoy evaluando. Las moles de sulfato, que me mencionan como dato, ahí está, y las moles de oxígeno, que me preguntan, ahí está. Ya tienes la equivalencia entre ellos 2. Esta es la equivalencia. Por cada mol de sulfato
hay 4 moles de oxígeno. Una vez que tienes tu triangulito, ahora sí puedes aplicar el factor unitario, que es lo que hemos hecho por acá. ¿Cómo se empieza el factor unitario? Se copia el dato. Primero se copia el dato. No te olvides eso. Se copia el dato. ¿Cuál es el dato? 5 moles de sulfato. Ese es el dato. A este dato lo voy a transformar, lo voy a convertir. Por eso se llama conversión. Es una conversión de unidades. ¿Pero cómo lo transformas? Le voy a multiplicar por 1. Si multiplico este número por 1, si le multiplico por 1, va a seguir siendo lo mismo. 5 por 1 va a seguir siendo lo mismo. Pero en que este 1 no va a ser un número exactamente, sino va a ser una equivalencia. ¿Y esa equivalencia cómo la recordamos? Lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quiero? Moles de oxígeno. Acá está. ¿Qué cosa tienes como dato? Moles de sulfato. Acá está. ¿Cuál es la equivalencia entre moles de oxígeno y moles de sulfato? La tienes en el triángulo. Cada 4 moles de oxígeno equivalen a 1 mol de sulfato. Este factor unitario sale de mi triángulo, ¿ah? Sale de mi triángulo. Listo. Simplificas las unidades, moles de sulfato arriba y abajo. ¿Y en qué unidades te está quedando? En moles de oxígeno, que es lo que yo estoy buscando. Y 5 por 4, 20. ¿Cuál es tu respuesta entonces en esa preguntita 2? 20 moles de átomos de oxígeno. Respuesta de la 2 entonces, avión. Respuesta de la 2, avión. 20 moles. ¿Te piden el número de moles? Son 20 moles. ¿Dudas en esta preguntita? Amiga, creo que mi amiga Jessica. Amiga Jessie. No sé si quedó claro, Jessie. Ah, ok, Ever, muy bien. Ever también tiene esa duda. Ok, Ever y Jessica, por acá atentos, por favor. Oye, ¿por qué no la C? Porque en la C no está este resultado, ¿no? No dice 20 en la C. La C dice 20 por 6,022 por 10 a la 23. ¿En qué caso sería la respuesta 20? Cuando te dicen cuántos átomos de oxígeno hay. ¿Cuántos átomos de oxígeno? Y no te dicen eso. Te dicen cuántas moles de átomos de oxígeno. Y eso ya es diferente. No te están preguntando por los átomos de oxígeno. Te están preguntando por el número de moles. El problema dice número de moles claramente. Por eso no es la C. No sé si me dejo entender, Jessica. Ah, si te pidiese el número de átomos, sería muy bien, buena observación de André. Si me pidiese el número de átomos, entonces, sé que el valor de la mol es 6,022 por 10 a la 23. Y esta sería la respuesta si te pidiesen número de átomos. No te están pidiendo eso. Pero otra manera de escribir esto es ponerle, como acaba de decir mi amigo André, ponerle número de Avogadro, que es otra expresión típica. Entonces, si te piden número de átomos, pones el 6,022 por 10 a la 23, o también puedes expresarlo así, multiplicarlo por el especial número de Avogadro, que es otra manera de escribir. ¿Pero en qué casos usas eso? Cuando te piden átomos, y no me están pidiendo átomos, me estás pidiendo moles, así que solamente es 20. André, no sé si me dejo entender, aclaré tu duda o te compliqué más la vida, no lo sé, dímelo. André. Exacto, Jessica, exacto. André, ¿estás ahí? Bueno, espero que se me haya entendido. Si es que quedan dudas todavía, me avisas, ¿ya? Si quedan dudas todavía me avisas. Espero que se haya entendido. Su silencio lo puedo interpretar de varias maneras. Voy a preferir interpretarla del lado más optimista, que sí se ha entendido. Pero si por ahí todavía hay dudas, avísame. Lo puedo volver a explicar o lo puedo hacer más lento también.
Vamos a la 3, que es un problema interesantón. El problema 3 es un problema bastante interesante. Por favor, sorpréndeme y dime cuánto te salió la 3. Sorpréndeme. Ay, ay, ay. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué talento, por Dios. Muy bien. Esta pregunta no está muy sencilla, que digamos, ¿ah? Muy bien, Adriano. Muy bien. Criaturita de Dios. Primer detalle en la 3 no sale un número exacto, ¿ah? Hay que redondear, va a salir con decimales, y por eso en este problemita hay que ayudarnos de una calculadora, ¿ya? Porque el número es un poquito feíto, no sale un número exacto. No me importa la parte operativa, me importa el planteamiento, que seas capaz de plantear y saber lo que estás haciendo. A ver, dice lo siguiente, una molécula, no dice mola, dice una molécula, ese es el dato, una molécula de una sustancia desconocida, cuya fórmula es E3. De ese E3 te están hablando. Pero no es una mola, es una sola molécula. Y recuerda que la masa de las moléculas, ¿en qué tiene que estar? Preferentemente, la masa de las moléculas, ¿en qué las expresamos? Son chiquititas. ¿En gramos o en umas? ¿En gramos o en umas? Umas. En umas. Porque las moléculas son peques. Son pequeñitas. Las moléculas son tan chiquititas que tienen que expresarse en umas. Oye, pero ¿por qué lo he puesto ahí en gramos? Ah, es que recuerda que hay una equivalencia entre la UMA y el gramo. Recuerda que una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, sí se pueden convertir entre ellas. Ojo, sí pueden convertirse entre ellas. Hay una equivalencia entre ellas dos. Y la masa de las moléculas o de los átomos, preferentemente, tiene que estar en umas. Así que vamos a seguir leyendo. Una molécula de E3 tiene una masa, dice, tiene una masa de 7,971 por 10 a la menos 23 gramos. ¡Wow! 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 Oye, ¡wow! Está en gramos, pero es la masa de una molécula. Ah, es que está expresando en gramos, nosotros tenemos que llevarlo a umas. Porque la pregunta es justamente eso, la masa atómica de E. ¿Cuál es la pregunta? Calcular la masa atómica. ¿De quién? De E. Esta es la pregunta. Chicos, una cosita. Si yo te digo que la masa de esta molécula, la masa molecular, es un ejemplo aparte, ¿ah? Si la masa molecular del O2 es 32 UMAS, ¿tú me puedes decir cuál es la masa de cada átomo? ¿Tú me puedes decir cuál es la masa de un solo átomo de oxígeno? ¿Puedes o no puedes? ¿Cuánto? Dímelo. Ok, Camila, muy bien. Todos están de acuerdo. Muy bien, Jessie. Muy bien, Nicole. Perfecto. Oye, si la molécula que está formada de 2 átomos pesa 32, entonces uno de ellos pesará la mitad. Y ahí tienes la masa atómica. ¿Sí? Con la masa molecular y la fórmula, yo puedo dividir entre 2 y sé que cada átomo pesa 16 sumas. La misma lógica, mis hermanos, para este problema. Porque me estás pidiendo la masa atómica de E. En este caso, ahora es E. Esto me estás pidiendo, esto no lo sé. Y me das la masa de la molécula. Solo que aquí hay un problema pequeño. No está en UMAS, está en gramos. Así que el primer paso es pasar esa masa de gramos a UMAS. Lo primero que tienes que hacer es pasar esta masa de gramos a UMAS.
Y después, una vez que tienes la masa, ahora una vez que tienes la masa de E3 en U más, ponte que sea 140 U más, o ponte que sea 300 U más. ¿Ok? Estoy suponiendo, estoy jugando. Si me sale que la masa molecular de E3 es 300 U más, ¿me puedes decir cuánto vale la masa atómica de E? Es la pregunta, ¿no? La pregunta es la masa atómica de E. ¿Cuánto valdría la masa atómica de E si la molécula que tiene 3 Es, está formado por 3 átomos, pesa 300? 100, bacanazo, vale 100. Entonces, para calcular la masa atómica que te estás pidiendo, necesitas primero la masa molecular, pero en U más. No la tienes en gramos. Ah, ya. Entonces, antes de calcular la masa atómica, tienes que calcular la masa molecular, pero en U más. Y a ti no te la dan en U más, te la dan en gramos. Entonces, criatura de Dios, vas a hacer lo siguiente. Vas a recordar esta relación, ¿ah? Recuerda, por favor, que una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Perdona mi mal inglés. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esta es una equivalencia. Si deseas, ponlo en tu triangulito. Da igual. Si deseas, ponlo en tu triangulito, es lo mismo, criaturita de Dios. Son equivalentes. Son equivalentes. Entonces, lo primero que vas a hacer es transformar esta masa a U más. Entonces, copias el dato. ¿Cuál es el dato? Dice que esa molécula es una sola molécula, no es una mol, ten cuidado. Esa sola moleculita tiene una masa de 7,971 por 10 a la menos 23 gramos. Esa es la masa. Lo voy a multiplicar por su factor unitario para convertirlo a U más. Y este factor unitario es la equivalencia. ¿Yo qué cosa quiero? U más, ese va arriba. ¿Y qué cosa tienes? Gramos, ese debe ir abajo. ¿Cuál es la equivalencia entre U más y gramos, chicos? Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es la equivalencia. Simplificas gramo con gramo y ¿qué te queda? Lo que yo estaba buscando, las UMAs. Yo estaba buscando las UMAs y ahí está. Operas esa expresión. Operas esa expresioncita. Operas esa expresión y te va a salir un número. Te va a salir un número no tan amistoso. Voy a redondearlo, ¿ya? Redondeando sale 48 UMAs. 48 UMAs me sale. Oye, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso es 48? ¿Qué cosa es ese 48? Este 48 es la masa molecular. Solo que estaba en gramos y yo lo he transformado a UMAs. Es la masa molecular del E3. Ya tienes entonces la masa molecular del E3. Pero yo no quiero eso. Quiero la masa atómica. ¿Me puedes decir cuánto vale la masa atómica? Si ya sabes que la molécula está formada de 3 átomos, pesa 48. Entonces, ¿me puedes decir cuánto vale cada átomo? Si una molécula formada por 3 átomos vale 48, ¿cuánto pesa el átomo entonces? 16. Muy bien, muy bien. Entonces, recuerda que este E3 está formado por 3 Es. Así que la masa molecular es 3 veces la masa atómica o peso atómico. Entonces, la masa molecular o el peso molecular de E3 es 3 veces el peso atómico de E.
Si deseas, escríbelo así. El peso molecular o la masa molecular de E3 es 3 veces la masa de cada átomo E. Pero esto de acá ya tiene valor, ¿no? ¿Cuál es el valor? La masa molecular de E3, 48. U más. Esto pasa a restar. Entonces, ¿cuánto es el peso atómico de E? ¿Cuál es el peso atómico o la masa atómica de E? 48 entre 3, que sería 16 UMAS. Respuesta entonces, 16 UMAS. Ten cuidado porque también dice 16 gramos. No te vayas a emocionar y marques 16 gramos. Recuerda que la masa de un átomo está en UMAS, no está en gramos. Pregunta 4. ¿Qué marcaste en la pregunta 4? Ok. Ahora sí, muy bien. Perfecto, chicos. Muy bien, China. A los años, mi amiga China. Muy bien, Jessica. Muy bien, Yamil. Perfecto, Yamil. La E. A ver, pasemos la 4 rapidito. ¿Ok? No sé si le vas a hacer una captura de pantalla. Avísame, por favor, para borrar. Me pasas la voz si puedo borrar, ¿ya? Ya puede borrar, profesor. Gracias, Carlitos. Ese tema es muy importante, chicos. Muy importante. Vital. Capital. Muy importante. Lo tienes que aprender. Sí o sí, ¿ah? Porque estequiometría, que son los otros dos temas que se va a ver esta semana y la otra, ojalá que nos dé tiempo para hacer ahora, y si no ya lo haremos la otra semana. Lo bueno es que no es tan largo ese tema, pero sí tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora. A ver, en la 4. Hacemos la 4 rapidito, ¿ya? A ver, en la 4. ¿Qué dice la 4? Nuevamente, copias, pregunta y datos. Siempre haces eso, ¿ah? El número de átomos. Ah, mira, ya no te están preguntando el número de moles, como en la pregunta 2. En la pregunta 2 te pedían los moles. Acá no. Acá te están preguntando el número de átomos totales. Entonces, la pregunta es, ya no es moles, ojo, es el número de átomos totales. Esa es tu pregunta. El número de átomos totales. Totales, ¿ah? Totales, en total. Que hay en 8 moles de sulfato férrico. Entonces la pregunta, ahí está tu preguntita, y acá ponemos al dato, que ahí dice en 8 moles, de sulfato férrico. Sulfato férrico. Y te ponen la fórmula del sulfato férrico porque creen que tú no sabes nomenclatura, pero no saben que tú eres un experto nombrando sales. Con el nombre ya sabes tú la fórmula Lójones. Ahí tienes entonces la pregunta y el dato. Nuevamente la misma historia de siempre, chicos, la misma historia de siempre. Voy a buscar una equivalencia entre ellos dos. ¿Cuál es la equivalencia entre ellos dos? ¿Cuál es la equivalencia entre ellos dos? Una cosita, una mol de esta sal, del sulfato férrico, ¿cuántos átomos en total tiene? ¿Qué me dices? Acá hay varios átomos, ¿ah? ¿Cuántos en total? Por cada mol, por cada una mol de la sal, ¿cuántas moles de átomos hay? ¿Cuántos átomos hay? ¿Cuántas moles de átomos hay? ¿Qué me dices? Gracias, Adelí. Oye, acá hay 4. Con este, 5. Pero está multiplicado por 3.
4 oxígenos con el azufre ya son 5 átomos. Pero por 3, ahí hay 15 ya. Y más 2 hierros, ¿cuántos átomos hay en total entonces? 17 moles de átomos en total. No, pues ya, perfecto. Pero yo no quiero yo lo quiero en moles, mamá. Ah, ya. Tienes razón. Ya, pero esto quiero que quede claro. En una mol de esta sal hay 17 moles. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Estás de acuerdo o no con lo que acabo de poner? Pierito, ¿cómo vas, Pierito? ¿Se entendió? María, te veo medio tensa. En una mol de esta sal hay 17 moles de átomos en total, entre azufre, entre oxígeno y entre hierro. Entre los tres, en total hay 17 moles de átomos. ¿Ok? Entonces eso lo voy a plasmar en mi triangulito para ordenarlo mejor. Entonces acabamos de descubrir, tú lo has hecho, que por cada mol de este sulfato férrico, en una mol de ese sulfato férrico hay 17 moles de átomos en total. 17 moles. Oye, pero un ratito. Tenemos que buscar equivalencias entre ellos dos, y eso se plasma en el triángulo. Acá ya tengo moles del sulfato férrico. Entonces, esto ya está ya. En el triángulo ya apareció moles de sulfato férrico. Pero acá no dice moles, dice átomos en total. Mira la pregunta. No dice moles, dice átomos. Entonces, esto no tiene que estar en moles. Tiene que estar en átomos. Bueno, fácil, ¿no? Porque sabes que una mol, ¿a cuánto equivale? A 6,022 por 10 a la 23. Entonces, 17 moles de átomos no es otra cosa que decir 17 por 6,022 por 10 a la 23. Átomos en total. Y ahora sí, ya sé el número de átomos en total. Ya no está como moles, está como átomos. Pero hay una cosita más. Es que en la pregunta, chicos, nos están hablando, no te dan este número. Tú no ves en tus claves, aparece eso. Está como número de Avogadro. Entonces, en vez de escribir todo esto que dijimos hace ratito, que esto también se puede escribir como número de Avogadro. Así que, por cada mol de sulfato férrico hay 17 número de Avogadro. Esto resume al 6,022 por 10 a la 23. Eso también equivale a un número de Avogadro. Átomos en total. Y ahora sí, mira, moles, ahí está. Átomos totales, aquí está, átomos. No dice moles, dice átomos en total. Entonces ya tienes tu equivalencia en tu triangulito. Ahí está, ya lo has puesto en el triangulito para que esté más ordenado. Esto acá no importa. Puedes poner acá cualquier otra equivalencia. Va a haber problemas más avanzados donde vas a tener que usar los 3 vértices. En este caso no es necesario. Listo, criatura de Dios. El resto simplemente es aplicar equivalencias. Entonces, ¿qué hacíamos? Copias el dato. ¿Cuál es el dato? Tienes 8 moles de esa sal. Tienes 8 moles de sulfato férrico. Tienes 8 moles de sulfato férrico. Voy a poner esto abajo para que no me quite mucho espacio. Tienes 8 moles de sulfato férrico. Le voy a multiplicar por un factor unitario. Es como si lo estuviera multiplicando por 1. Pero este factor unitario sale del triángulo y es siempre lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué cosa quieres, criatura? Átomos en total. Eso va a ir arriba. ¿Y qué cosa tienes como dato? Moles de la sal. Este debe ir abajo. ¿Cuál es la equivalencia entre átomos y moles? La equivalencia sale del triángulo. 17 número de Avogadro, átomos en total, equivale a una mol de sulfato férrico.
Simplificas moles de sulfato férrico arriba y abajo y te queda átomos en total. Y eso es 8 por 17. 7 por 8, 56. 8 más 5, 13. Y la respuesta es 136. Número de Avogadro, átomos en total. Clave entonces en la pregunta 4, elefante. Esa es la respuesta en la 4. ¿Qué marcas en la pregunta 5? Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Me enorgullece saber que hay gente que al inicio le tenía como que fobia a estos problemas y ahora ya los está resolviendo como si nada. En serio, me alegra bastante. ¿Cómo va el resto? Porque algunos no están hablando todavía, pero bueno, vamos a resolver el problema 5. La respuesta del problema 5 es la C. La respuesta del problema 5 es la C. Gracias, Nicole y Yamil. Adrianito también. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. No me están decepcionando. Muy bien. A ver. Vamos a analizar solamente la A, la C y la E que me importa también. Vamos a analizar esas tres. Ya sabemos que la respuesta es la C, pero por si acaso vamos a analizar las otras para que veas dónde está el error, dónde está el detalle. Analicemos esas tres, ¿ya? A ver, problema 5. Criaturita de Dios. En el problema 5 te están dando varias proposiciones y tú tienes que marcar cuál es correcto. Primera proposición, la A. ¿Qué dice la A, criatura? ¿Qué dice la A? En 160 gramos de calcio. En 160 gramos, ¿ah? Una masota, casi una pierna de pollo, ¿ah? 160 gramos de calcio. Dice que en 160 gramos de calcio hay 4 átomos. ¿Qué te dice tu sentido común? Oye, a los átomos no los puedes ver. Son muy pequeños. Son demasiado pequeños, chiquititos. O tú puedes agarrar átomos. Tú no puedes agarrar átomos. Yo sé que tú estás acostumbrado a agarrar cosas pequeñas, pero un átomo es muy pequeño ya. No lo puedes agarrar un átomo. ¿Sí? Complicadísimo, complicadísimo. No se puede agarrar un átomo. Entonces, imposible. Muy bien, criatura de Dios. ¿Tú crees que en esta masa, que sí, oye, 160 gramos sí lo puedes agarrar? Es como una pierna de pollo, más o menos. Casi por ahí. Es una cantidad apreciable. ¿Tú crees que en esta enorme masa solo hay 4 átomos? ¿Qué dice tu sentido común? ¿Eso es correcto? Gracias, André. No, no. Muy bien, Lisbeth. Pero sí 4 moles. O sea, ahí lo correcto debería decir 4 moles, no 4 átomos. No 4 átomos. ¿Sí? 4 moles es lo correcto. Y lo verificamos, ¿ah? Lo verificamos. Criatura de Dios, ¿cuál es la masa de una mol de calcio? ¿Cuánto pesa una mol de calcio? 40 gramos. Una mol de calcio pesa 40 gramos. ¿Sí? Entonces, esta es la masa de una mol. Recuerda que este es el símbolo de la masa molar. Entonces, tú puedes hacer tu triángulo si quieres, ¿ah? Por cada mol de calcio hay 40 gramos de calcio. Entonces, haz tu factor unitario. Copias el dato. Tiene 100. De hecho, ya esto estoy escribiendo ya por gusto, porque ya tú, con tu lógica, ya lo sacaste, ya. Al ojo nomás sale. Pero vamos a escribir por formalismo, por cuestiones de formalidad. Lo que quiero sobre lo que tengo. Quiero saber cuántos átomos hay. Oye, cada mol de calcio, ¿cuánto pesa o a cuánto equivale? A 40 gramos de calcio. Se van los gramos de calcio arriba y abajo. ¿Y qué te queda? ¿Átomos o moles te está quedando? Me está quedando moles. Un 0 acá, un 0 acá, cuarta 1, cuarta 4.
Entonces, en esos 160 gramos de calcio hay ¿qué cosa? 4 moles, no 4 átomos. 4 moles de calcio. Está mal entonces esto. No eran 4 átomos, son 4 moles. Analicemos la C, que es la respuesta. A ver la C. En la C dice, la masa de 3,011 por 10 a la 22. Ok. Quiero saber, estoy en la C, quiero saber la masa de, están pidiendo la masa, es una pregunta. ¿Cuál es la masa de 3,011 por 10 a la 22? 3,011 por 10 a la 22 átomos de oro. Átomos de oro. Símbolo del oro. Quiero saber qué masa hay aquí. Uy, ¿cómo hago eso, ¿Cómo hago eso? Fácil. Fácil, criaturita. Mira, es una cantidad grande. Y tú, si te das cuenta, si eres observador, te estás dando cuenta que es casi como la mol. Es la mitad de 6,022, ¿no? Si tú divides 6,022 entre 2, eso es 3,011. Entonces, se parece al mol, No, ya, esto tiene algo que ver con el mol, ¿no? Y en la pregunta, te dicen que ese valor, si ahora lo vamos a calcular, pero debería salir 9,85. Si sale 9,85 gramos, esta clave es la correcta. Vamos a verificar entonces. Mira, esto debe salirte, Eso debe salir, eso es el problema. Vamos a ver si es cierto. A ver, criaturita, voy a hacer lo siguiente. Mira lo que voy a hacer, ¿Estás de acuerdo conmigo que una mol de oro, ¿cuánto pesa una mol de oro? ¿Cuánto pesa una mol de oro? Está como dato en el problema. Te dicen que el oro pesa 197. ¿197 qué? Chicos, ¿197 qué? Gramos, muy bien. ¿Por qué estabas hablando de la masa molar? Gramos. Ya está. Entonces ya tienes la masa en gramos aquí. Pero no tengo los átomos. Ya. Pero también sabes, criaturita de Dios, que una mol de átomos de oro, ¿a cuánto equivale? A 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro. Oye, ¿equivalen o no equivalen? Sí. Y mira, justo es lo que estoy buscando, mira, porque yo tenía átomos de oro acá. Acá apareció. Y quiero masa. Ahí está masa. La equivalencia entonces es entre ellos dos ahora. Ahora la historia es entre ellos dos. A ver, copias el dato. ¿Cuál es tu datito, criaturita de Dios? El dato es 3,011 por 10 a la 22 átomos de oro. Yo no quiero átomos, quiero la masa. Así que le voy a multiplicar por el factor unitario para obtener la masita. Quiero masita, quiero masita. A ver, ¿cuál es esa equivalencia? 197 gramos de oro equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos de oro. Átomos de oro, átomos de oro, arriba, sí, la doble R de la arriba se pasó. Átomos de oro arriba y abajo se van a ir y todo se está quedando, ¿qué cosa? ¿En qué? En gramos. Es lo que yo quiero la masa. Y cuando tú operes esto, pequeña criaturita de Dios, ya es parte operativa. No me preocupa mucho la parte operativa porque tú eres un experto en aritmética, en álgebra, en matemática es tu fuerte. Sí, eres un trome en matemática y eso me deja tranquilo. Lo que me preocupa es verbal. ¿Y por qué sé que no te va bien en verbal? Porque no estás planteando los problemas cuando lees el texto. Y eso me da
9.85. Entonces, efectivamente, sí es correcto, ¿no? ¿Cuál es la masa de esta cantidad de átomos de oro? Te vas a ir en gramos, ¿no? Gramos. La respuesta es la C. Ahora, la E, ¿por qué no sería la respuesta? Alguien que me diga por qué la E en la 5 no es respuesta. Porque ahí Por debería favor. decir una mol en vez de molécula. Muy bien, papá, muy bien, Carlitos. Muy bien, Lucho, porque dice molécula. Y tú sabes, tú eres un experto en gases, tú eres una máquina de resolver problemas de gases. Sí, aunque sonó medio feo eso, pero eres un experto en gases y sabes que una mol de gas a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Pero una mol, no una molécula. Una mol, ¿sí? No te olvides de ese pequeño detalle. Una mol de gas a condiciones normales ocupa 22,4 litros. ¿Y qué es condiciones normales? ¿Recuerdas? ¿Alguien se acuerda qué es condiciones normales? ¿Alguien se acuerda qué es condiciones normales? A temperatura 0 grados Celsius y presión de una ¿Sí? atmósfera. Muy bien, hermano. Temperatura 0 grados y una atmósfera. Muy bien, Camila, tú también. Muy bien, chicos. Eso es condiciones normales. Oye, vamos a la 8. ¿Qué marcaste en la 8? Voy a saltar a la 8. La pregunta 6 debe salirte casa, es igualita a la que hemos estado viendo. Y la pregunta 7 debe salirte beso. Vámonos a la 8, que ya es un problema de diluciones. ¿Cuál es tu respuesta en la pregunta 8? La C, la D. Ok. La respuesta es la C. Vamos a ver la 8. ¿Cómo se hace la 8? Fácil, mira. La 8 ya es más facilita. Solo que tienes que recordar lo que se conoce como diluciones. ¿Sí? Vamos a diluir una mezcla. Vamos a diluir. Tienes un recipiente de limonada muy dulce. No la puedes tomar, entonces le echas agüita para bajar su concentración, para diluirla. Eso es lo que estamos haciendo en la pregunta 8. ¿Qué hacías en una dilución? Lo voy a poner solo para recordarte, ¿ah? Solamente para recordarlo lo voy a poner. Solamente para recordarlo lo voy a poner. Oye, ¿qué hacías en la 8? Bueno, tengo una solución. Un vaso de chicha con mucha azúcar, qué sé yo. Este tiene una cierta concentración y además hay un volumen determinado por acá. No sé cuánto de volumen hay. Pero como está muy fuertecito, me puede chocar, me va a hacer daño, entonces le voy a agregar agua. Una cantidad determinada de agua. Ahora, ojo que no necesariamente es agua, ¿eh? Puede ser cualquier otro solvente, pero normalmente trabajamos nosotros con el agua, que es el solvente universal, pero podría ser otro solvente también. Entonces, cuando yo le agregue agua a esa solución, ¿qué va a pasar con la solución? Habla, ¿qué crees que va a pasar con la solución? Si tú tienes un vaso de chicha y está con mucho azúcar y le agregas agua, ¿qué pasa con tu chicha? Habla, criaturita. ¿Diluye? Se diluye, se hace más suavecito, ya lo puedes tomar. A eso se llama dilución. Entonces la concentración va a cambiar. Ya no es esa concentración que tenía inicialmente. Ahora va a estar más bajito, más suavecito, ya lo puedo tomar. Y el volumen también va a cambiar. Y el volumen, fíjate que tenías inicialmente un volumen inicial y le has agregado X de agua. Entonces el volumen final va a ser igual a lo que tenías más lo que agregas. Entonces, ¿qué tienes que hacer en este tipo de problemas? Fácil. CB, CB. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Ahora, cuando hablo de concentración puede ser cualquier unidad. Nosotros casi siempre usamos molaridad. Así que vamos a aplicar la famosa fórmula del mono viejo es igual al mono viejo.
O también muévelo, muévelo. ¿Sí? Muévelo, muévelo, monoviejo, como quieres. ¿Sí? Vas a aplicar esta fórmula en el caso de diluciones. Pero un detallito, ¿ah? Un detallito. Si acá estás en concentraciones de molaridad, acá también debe estar en molaridad. No vaya a ser que acá te digan 3 molar y acá te digan 4 normal. No puedes trabajar en unidades distintas. Para el volumen es igual. Si él está en litros, él también tiene que estar en litros. Si él está en centímetros cúbicos, él también está en centímetros cúbicos. Deben tener la misma unidad, si no, no funciona. Listo. Planteamos el problema entonces. Te están pidiendo que ahí es el valor de X, y X en mi problema 8 es la concentración molar. Es la concentración molar. No, acá mejor. Acá no. Volvemos a escribir. No hay problema. Dice el problema que tienes inicialmente un recipiente. Esta era la fórmula, lo he hecho para que te recuerdes. Recién vamos a atacar el problema. Dice que inicialmente tienes en el recipiente una cantidad de sal. 117 gramos de cloruro de sodio. Eso tienes en el primer recipiente. Obviamente ese debe ser el soluto. Recuerda que las soluciones tienen partes, ¿no? Soluto más solvente. El soluto es la sal, el que se va a disolver en el agua. Y el volumen de esta solución, dice que el volumen es 600 mililitros. 600 mililitros. A él le vas a agregar, dice, agua. ¿Cuánto de agua le voy a agregar? Según el problema, 200 mililitros de agua. Y después de agregarle esa cantidad de agua, la nueva solución va a tener una concentración diferente. Y le voy a llamar X, X molar. Esto es lo que te están pidiendo, calcular la concentración, o sea, X, la molaridad. Eso te están pidiendo. Listo. Eso tienes que hacer. Ahora. Aplica la fórmula. Pero para aplicar la fórmula necesitas la molaridad inicial. El volumen ya lo tienes. El volumen inicial es 600 mililitros. Ahí no hay faltas. Ahí no hay problema. El problema está en la concentración. No tienes concentración. Tienes masa. ¿Cómo haces entonces? Bueno, puedo trabajar con la masa también. Recuerda, por favor, que la molaridad es igual al número de moles del soluto sobre el volumen de la solución, o recuerda que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Así que yo puedo reemplazar el número de moles como masa del soluto entre la masa molar. ¿Cuánto de sal has echado? Dividido entre la masa molar de esa sal, que es el soluto, en este caso es cloruro de sodio, y multiplicado además por el volumen. Como no tienes la concentración, pequeña criaturita, primero tienes que calcular esa concentración y recién ahí aplicas tu muévelo, muévelo. Primero hay que calcular la concentración molar. Ahora, la concentración molar la puedo calcular, sí, porque tengo la masa. Pero un detallito, un detallito pequeño. Cuando tú trabajas con moles o con masa en gramos, esto tiene que estar en litros. El volumen tiene que estar en litros. No vayas a trabajarlo así nomás. Entonces, esto en litros, ¿a cuánto equivale? Sabes que 1 litro equivale a 1000 mililitros. Entonces, si tienes 600 mililitros, ¿eso a cuánto equivale? A 0,6 litros. Lo voy a pasar a litros de frente, Tú haces el cálculo. 600 mililitros es 0,6 litros. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Porque en la fórmula el volumen tiene que estar en litros, si no te va a salir un numerazo y va a estar mal. El volumen tiene que estar en litros. ¿Listo? Entonces operamos.
¿Cuál es la masa del soluto? 117 gramos. ¿Cuál es la masa molar? Eso creo que no está como dato. No está, pero sí te han dado el sodio y el cloro, ¿no? Vamos a poner por acá arribita, acá nomás. ¿Cuál es la masa molar del soluto? En este caso el soluto es la sal, el cloruro de sodio. ¿Cuál es la masa molar del soluto? Bueno, sabes que el cloruro de sodio está formado por sodio y cloro. El sodio pesa 23 y el cloro pesa 35,5. Entonces, si yo sumo esos dos, la masa molar del soluto es 58,5. ¿Y cuál es el volumen de la solución? 0,6. Y ya está. Esa, entonces, es la operación para calcular la molaridad. Ahora, no es necesario ni siquiera que lo operes, ¿ah? Porque cuando yo reemplace, se van a ir simplificando. Sale 10 tercios. Ya, vamos a dejarlo como 10 tercios. ¿Ya? Pero, de hecho, no es necesario que lo operes, ¿ah? Porque después, cuando yo lo reemplace en la fórmula, vas a ver que se van a simplificar con alguien más. Y hasta ya tienes la concentración, entonces. La concentración molar, la voy a poner por acá. La molaridad es 10 tercios. Esa es la molaridad del recipiente. Y ya está. Ahora sí, con toda la confianza del mundo, aplícame monoviejo, monoviejo. ¿Cómo aplica monoviejo? Fácil. Concentración por volumen. ¿Cuál es la concentración? 10 tercios. Por volumen. ¿Cuánto es el volumen? 0,6, que sería 6 entre 10. Recuerda que 0,6 es 6 entre 10. Y esta ya se acabó. Y ahí se van a simplificar. Vamos al otro lado, vamos al otro lado, vamos al otro lado. Vamos al otro lado. Concentración por volumen. Concentración por volumen es igual a concentración por volumen en el segundo caso. La concentración es lo que me estás pidiendo. Ese es X. Pero falta el volumen. ¿Qué volumen hay acá? Si agarraste 0,6 y le estás echando 200 de agua, ¿cuánto suma eso? Sorpréndeme. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto suma esto de acá? ¿Cuánto suma? Ok, muy bien. Ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, porque aquí ya el volumen está en litros. Entonces, te dije hace ratito que las unidades tienen que estar iguales. Si tú les pones acá 800 mililitros, de hecho está bien, pero él está en litros y él está en mililitros. No te conviene. No te conviene. Ah, o eso es otra cosa. Muy bien, Camila. 800 mililitros en litros, hay que llevarlo a litros, equivale a 0,8 litros. Y ya está. Entonces, concentración por volumen. Ahora sí están en las mismas unidades. Ahora sí están en las mismas unidades. Listo, el resto es operar. Se va este 10 con este 10, tercia 1, tercia 2. Se va a quedar 20 entre 8, cuarta 2, cuarta 5, 2,5. ¿No? Entonces, esto ya es matemática básica. Entonces, ¿cuánto vale X? 2,5 molar. Esa es la respuesta del problema 8. Problema 9. ¿Qué te salió en la 9? Bien, 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 bien. Perfecto, perfecto. Sale enano, muy bien. Ese problemita también es un poquito fastidioso, no complicado, pero hay que ser muy observador y hay que entender algo especial ahí. No sé si nos da tiempo para hacer ese problema. Déjame ver ahora un momento.
¿Qué hora es? Uy, no. 11:40 ya. Ya te digo tus clavecitas hasta las que tengo. Ah, pero no tengo más claves. Rayos. Solamente tengo la 10, sale 20, sale beso, y la 11 sale avión. 10 beso y 11 avión. Hasta ahí entonces la clase el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que necesites, no sé, con confianza? ¿Algo que te falte, algo que no haya quedado claro o algo que estés ahí con problemas? María, ¿todo bien, amiga María? ¿Segura, no, María? ¿Alguien tiene alguna duda? No sé. Haga la 10. Luchito pide la 10. Ok, hacemos la 10, Luchito. A tu pedido, entonces, hacemos la 10. A ver, vamos a hacerlo por acá. Rapidito. A ver, vamos a ver un momentito. Va a ser la 10. A ver. A ver, ¿cómo se hace la 10? Nuevamente, insisto, chicos, insisto. Insisto, hay que leer y hay que interpretar el problema. Eso te va a ayudar mucho, pero hay que comprender bonito el problema. Porque a veces está disfrazada la pregunta y no la puedes captar muy rápido y no sabes qué hacer, porque hay tantas palabritas que te marean ahí. Molécula, mol, molar, se parecen todas esas, ¿no? Terminas mareando, hay que leer bonito, con cuidado, calma. A ver, criaturita de Dios. La pregunta 10 dice, a condiciones de Avogadro, ¿sí? O sea, a condiciones normales. Es otra manera de llamarle a las condiciones normales. 40 gramos de un gas A, no sé qué gas es, solo sé que hay 40 gramos, ocupa un volumen que resulta ser el doble del volumen que ocupa 64 gramos de oxígeno gaseoso. A ver, criaturita de Dios. Tienes dos gases, ¿te parece? A condiciones normales. Primera cosita que hay que recordar en este problema es que una mol de gas a condiciones normales, o también llamadas condiciones de Avogadro, a condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. Eso hay que tener presente. ¿Y qué cosa era condiciones normales? Lo dijo mi amigo Carlitos hace rato. Era una atmósfera y temperatura 0 grados Celsius o 273 Kelvin, que es lo mismo. Criaturita de Dios, eso entonces es condiciones normales. Ahora, tienes un gas A y un gas B. No sé qué es él. No sé qué gas será. Sí sé que él es oxígeno. El otro gas es oxígeno. Recuerda que el oxígeno es diatómico, ¿ah? No vayas a poner solamente una O. Son dos átomos de oxígeno. Ahora, te dicen que este gas tiene una masa de 40 gramos. Aquí hay una masa de 40 gramos. ¿Está bien? Y aquí hay una masa de 64. ¿Sí? Eso te dice el problema. 40 gramos de un gas A ocupa un volumen. El volumen de este gas, el volumen de este gasecito, el volumen de este gas, es el gas A, dice que es el doble del que ocupa él. O sea, debe ser más chiquito. El volumen del gas A
es el doble del gas oxígeno. Entonces, el volumen de A es 2 veces el volumen de oxígeno. Es lo que te está diciendo el problema. Pero a condiciones normales. Criatura de Dios, ¿tú me puedes decir cuál es el volumen de él? ¿Sabes cuál es el volumen de él? Sí, claro. Porque yo sé perfectamente que 64 gramos de oxígeno equivale a ¿cuántos moles? A 2 moles. Porque claramente recuerdo que la masa de una mol de oxígeno es 32 gramos. El oxígeno vale 16 y como son 2 oxígenos, una mol de oxígeno pesa 32 gramos. Si una mol son 32 gramos, 64 gramos, ¿cuántas moles serán? 2. Y entonces aquí hay 2 moles. Pero yo no quiero las moles, no me importa el volumen. Ah, bacán. Criatura, ¿estás de acuerdo que una mol de gas a condiciones normales ocupa 22,4 litros? Pero tú no tienes una mol, tienes 2. Entonces, ¿cuál es el volumen de él? El doble. 44,8 litros. Ese es el volumen del gas oxígeno. Hay 44,8 litros. Ahora vamos acá. ¿Qué dice el problema? Que este gas, el volumen de este gas ocupa un volumen que resulta ser el doble del que ocupaba este oxígeno. Entonces, ¿cuál es el volumen de él? El doble del volumen que tenía el oxígeno a condiciones normales. Y ya está. Ya tienes entonces el volumen de él y con esto, como también está a condiciones normales, yo puedo calcular cuántos moles hay, ¿no? ¿Cuántos moles hay? ¿Cuántos moles hay allí? Chicos, ¿están de acuerdo que 22,4... ¿Cuánto? 4 moles. 4. Oye, si una mol equivale a 22,4, ¿cuántas moles será 2 por 44,8? Litros. Bueno, este es un 2 por 22,4, ¿no? Se simplifican estos acá, y 2 por 2, 4. Aquí hay 4 moles de este gas A. Ahí hay 4 moles de ese gas. Oye, ¿y con eso qué estoy sacando? Porque yo no quiero los moles. Quiero la masa molar. Yo no sé qué gas será. No tengo la fórmula del gas para poder calcular la masa molar. No sé qué gas será ahí. Sin el gas, sin la fórmula yo no puedo sacar cuál es la masa molar. Sí se puede cuando tienes estos datos, mira. ¿Estás de acuerdo conmigo de que el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar? Entonces, esta es una fórmula. Vamos a sombrear. ¿Qué pasa si esto lo pasas a este lado? A multiplicar. Y este número de moles lo pasas a dividir. ¿Puedes calcular la masa molar de una sustancia sabiendo la masa que hay y el número de moles? Sí. Reemplaza. ¿Cuál es la masa que hay del gas? 40. ¿Y cuál es el número de moles? 4. Me equivoqué a operar, pero espérame. 4. Entonces, ¿cuál es la masa molar? 10. Esa debe ser la respuesta.
Esa debe ser la respuesta del problema 10. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, amigo Luchito? Todo claro. Ok. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí. Ya son las 11:50. Espero que haya quedado claro la clase el día de hoy. Espero que no te hayas resentido conmigo porque te estoy preguntando o te estoy obligando a que enciendas tu cámara. Espero que no, espero que no. No lo entiendas como que te quiero fastidiar, porque esa no es mi intención. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta la próxima clase, entonces. Estudia bastante, por favor. La próxima entramos a estequiometría. Ya vamos a hablar de estequiometría, que es un poquito sencillo. Es un poquito más sencillo que esta parte. Pero practica esto, por favor. ¿Ya? Chao, chicos. Ha sido un gusto trabajar